apreciados participantes. Mi nombre es Lidia González y yo seré su facilitadora de la asignatura Cálculo 4. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el tema de ecuaciones diferenciales. Bien, como lo tenemos aquí, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función variable dependiente, subvariable o variables de la variable independiente y sus derivadas. ¿Cuál es la finalidad directamente de esto? Pues, a ver, cuando hablamos directamente de una ecuación, allí directamente tendremos que especificar qué es una ecuación. Entonces, supongamos, al momento que tenemos directamente lo que es, a ver, si antes de decir que una ecuación es lo que llamamos eso. 3 más y igual a 4. ¿Sí? Esto es una ecuación, ¿sí? En la cual si yo hago un despeje sencillo, por supuesto, aquí obtengo directamente el valor. Entonces yo puedo decir, a ver, pongamos que y es igual a 1. Yo sustituyo y en 1, sería 3 más 1 es igual a 4, ¿sí? Y 4 es igual a 4. Quiere decir que este valor está satisfaciendo, ¿verdad? Lo que es directamente esta ecuación. Por supuesto, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que me constituye o qué es lo que me va a formar la ecuación diferencial. En este caso, es tan variable dependiente, las variables dependientes y sus respectivas derivadas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, como estamos diciendo, una función la variable, ¿sí? Y su derivada. Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos como función lo que siempre hemos conocido en toda la bibliografía, f de x. Es una función, f de x. Pero ¿cuál es la variable de esta f de x? Inclusive, una función también la podemos representar como y. Directamente, ¿cuál sería la variable de f de x? En este caso sería x. ¿Y cuál sería la derivada? La derivada la podemos expresar f' de x, ¿sí? O también la podemos expresar la derivada de y con respecto a la derivada de x. Bien. Que es, en este caso, y, que también puede ser representado en una función, la derivada puede ser de primo. Y primo. Y esto es lo mismo que yo diga, la derivada de y con respecto a la derivada de x. Por supuesto, en diferentes bibliografías o libros ubicamos la siguiente función y la ubicamos así. Función, entonces sería x, f de x, f' de x, más de x, f' de x, suspensivo, f de n de x, igual a. Esta es la ecuación diferencial, ¿sí? Que me identifica directamente o que me representa como tal. Entonces, donde están expresadas la función, las variables y sus respectivas derivadas. La derivada prima, la sexta prima, ¿sí?
La de primera derivada, la segunda derivada o la derivada a la enésima. ¿Bien? Ok. Un ejemplo sería, bien, vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo que es de y de x, ¿sí? Derivada de y con respecto a x, igual a 8xy. ¿Sí? ¿Qué observamos aquí? Tenemos la derivada y tenemos tanto la variable dependiente como la independiente. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser, o puede ser expresado de la siguiente forma. X, y' más 5 X igual a, supongamos que Y. Está expresada la primera derivada, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Bien? Ok. Otro punto que vamos a ver en este caso es lo que es resolver una ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial. Entonces, es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. ¿Sí? Es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces pongamos un ejemplo. Tenemos comprobar que si, en este caso, y igual a x al cubo, satisface la siguiente ecuación. La ecuación y', es igual a 3y sobre x. Queremos comprobar si esta función satisface esta ecuación. Pero entonces nosotros tenemos que identificar aquí. Esta ecuación directamente es una ecuación diferencial. Sí, ¿verdad? El hecho de que tiene una primera derivada, una derivada. A ver, y como dijimos anteriormente, en el concepto de ecuación diferencial, tiene que tener variable dependiente, variable independiente y derivada. Ok. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo, resuelvo. Entonces yo tengo, dice aquí, que y es igual a x al cubo. La primera derivada es, en este caso, 3x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hago? Sustituyo directamente. Entonces, me están dando que la ecuación es y' es igual a 3y entre x. ¿Quién es y'? Y' es 3x al cuadrado. Sustituyo. 3x al cuadrado es igual a 3. ¿Pero quién es y? Y es igual
a x al cubo. X al cubo entre x. ¿Qué digo? 3x al cuadrado es igual. Tengo aquí una x al cubo con una x, se me va, y me queda 3x al cuadrado. Quiere decir que estoy comprobando que esta función satisface esta ecuación diferencial directamente porque lo estoy comprobando. Bien, eso es cuando queremos resolver, en este caso, una ecuación diferencial. Efectivamente, nos vamos ahora con lo que es ecuación diferencial ordinaria. Voy a borrar aquí. Bien. ¿Cómo estás, Gerardo? Ya me acordé. Bien. De todas maneras, esta clase queda grabada. Bien, para que no se preocupe porque ya hemos como que avanzado. Bien, vamos con lo que corresponde directamente a ecuación diferencial ordinaria. Hay algunos autores que ubican directamente lo que son las iniciales, ¿sí? Diferencial ordinaria. Entonces, ¿qué es lo que indica? Contiene derivadas. Contiene derivadas. Contiene derivadas respecto a una sola variable. Independiente. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener presente que cuando decimos de y, derivada de y con respecto a x, este término para mí va a ser dependiente, en este caso y este es mi término independiente. Eso lo tenemos que tener presente en ecuaciones. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo identificamos una ecuación diferencial ordinaria? Entonces, vamos a poner varios ejemplos. Dice, de y, derivada de y con respecto a x, es igual a 15 más x. Vamos a ubicar otra. X y prima, ¿sí? Más y igual a 3. Otra, y segunda prima, ¿sí? Menos y más 20y igual a 0. O la derivada segunda con respecto a y menos la derivada de y con respecto a x más 15y igual a 0. ¿Cómo identifico directamente que son ecuaciones diferenciales ordinarias? Con estos ejemplos. Entonces, en este dice, contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. ¿Sí? Ok. La variable independiente en este caso, como todos lo expresamos, a ver, nosotros expresamos o de esta forma las derivadas, o las expresamos también
Eso es lo mismo que yo diga y', ¿sí? O es lo mismo que yo diga f' de x, ¿sí? Como para tenerlo presente. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? O y' o así, derivada de y con respecto a x. Así lo vamos a utilizar. Es lo mismo, ¿ok? O sea, hay otros sí, a ver, muchas bibliografías que utilizan diferentes, bueno, con esa, con las que vamos a trabajar durante el curso. Bien. Con respecto a la ecuación diferencial ordinaria, nosotros entonces dice, contiene derivada respecto a una sola, dicen ahí, a una sola variable independiente. Sabemos que la variable independiente, y lo vemos aquí, derivada de y con respecto a x, ¿quién es la variable independiente? Y aquí me lo está expresando, ¿sí? De igual forma aquí, bien, me lo está expresando porque estoy diciendo aquí x multiplicado para la primera derivada, ¿sí? Más y igual a 3. ¿Y cuál es la variable independiente? Me lo está reflejando, ¿sí? Bien. Aquí en este caso también me lo está reflejando. ¿Sí? Bien, exacto. ¿Ok? Ah, que yo lo digo aquí, que lo esté representando, pero lo estoy visualizando. ¿Ok? Lo importante es que contenga las derivadas respecto a una sola variable. De igual forma aquí, ¿sí? Aquí es la segunda derivada de y con respecto a x menos la primera derivada de y con respecto a de x más 15 y es igual a 0. ¿Ok? Así es como identificamos ecuaciones diferenciales ordinales. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a identificar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ecuación diferencial. Ecuación diferencial en derivadas parciales. En derivadas parciales. Ah, que a veces identifican en DP. La bibliografía. Dice, contiene derivadas parciales. Contiene derivadas parciales de una o más variables, de una o más variables independientes. Bien, entonces, ejemplo, supongamos, de y con respecto a de t, a veces utilizamos x, y o t, ¿verdad? Es igual a x al cuadrado de y, sería la derivada de y con respecto a x. Bien. O también podemos aquí como este ejemplo, la derivada, segunda derivada de z con respecto a x más la segunda derivada de z con respecto a y, ¿sí? Es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué me indica aquí? Yo tengo una o más variables independientes. ¿Aquí cuáles tengo independientes? Tengo la t, exactamente, tengo la t y tengo la x. ¿Bien? De igual forma, aquí sería
X, Y. Bien. Esta es la forma en cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Sí, inclusive cuando vayamos a ver ecuaciones diferenciales las lineales, no lineales, que ya eso sería en otras unidades. Bien. Ok. Estamos prácticamente es como lo básico para poder después arrancar con ejercicios. Posterior, y eso es prácticamente lo que no. Ya estamos ubicados, ya tenemos ubicado la primera actividad. ¿Ok? Esa primera actividad, tengo que cambiar el plazo. Como arrancamos hoy con la presencial, semipresencial, queda para la próxima parte. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y es tan sencillo los ejercicios. ¿Sí? Eso. Bien, tranquilo. Gerardo. Sí, sí. Ya. Okay. Bien. Vamos entonces con el orden de una ecuación diferencial. Orden de ecuación diferencial. Vamos a poner aquí. Orden de una ecuación diferencial. Ah, entonces se llama orden de una ecuación diferencial. De una ecuación diferencial. Al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Bien, entonces voy a colocar varios ejercicios y identificar que lo primero viene para hacer. Derivada, tercera derivada de y por x como derivada de y con x. Y x. Ahora, digo, en x al cubo menos y igualado a exponencial. Y x segunda prima cuadrado más igual ok. Entonces, la primera me dice orden de una ecuación diferencial. Se llama orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada. Dice mayor derivada que aparece en la ecuación. Entonces, en esta ecuación sería, ¿cuál sería el orden? Esta es la segunda derivada. Esta no es derivada, esta es variable. Dependiente. ¿Bien? ¿Cuál sería el orden? Sería este, ¿verdad? Entonces sería de segundo orden. ¿Sí? De segundo orden. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, aquí cuando son identificadas aquí y prima, ¿sí? A ver, estas se identifican así, está esta forma de identificar o esta forma de identificar, ¿sí? Entonces, por decir algo, está, entonces, y prima
segunda prima, ¿sí? Que sería la segunda derivada, ¿sí? Y aquí el 4 sería así. Así. Pero debe estar ubicado dentro de un paréntesis. Porque queda como un exponencial. Exacto. ¿Sí? O sea, como una, en este caso, como un polinomio. Entonces, así es como empieza por lo general. Es una forma de identificar y la otra de identificar sería esto de y de x. ¿Sí? Este sería de al cuadrado de y de x al cuadrado. Este sería de al cubo de y. ¿Cómo sería eso? Este sí no hay problema. De 4 de y, ¿sí? Y esta sería de quinto de y, ¿sí? En este caso no hay problema. Bien, y estas son las dos formas que vamos a trabajar. Entonces, esta sería el segundo orden. Esta sería ¿qué orden? La primera orden. Ok, aquí es donde está identificado. Este es el segundo orden. ¿Ven? Orden. Listo. Aquí. En esta ecuación. Sería de tercero orden. Tercero orden. Tercero orden. Exacto. Orden. Bien, en esta. Segundo orden. Es la de primera derivada, pero el resultado de la primera derivada está elevado al cubo. Entonces sería el tercero. No. ¿Cuál sería? El orden. Segundo. Sería de segundo orden. ¿Ok? Tiene que tener mucho cuidado con respecto a cuánto están elevados así. Quiere decir que la derivada, ¿verdad? El resultado de esa derivada es elevado al cubo. No es la tercera derivada. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, ¿de qué orden es? De segundo orden. ¿Ve cómo se me va presentando? ¿Ok? Bien. ¿Y este de qué orden es? De segundo. De segundo, en este caso, ¿es la derivada de qué? X. De x. Este también sería de segundo orden. Bien. ¿Sí? Ok. Nos vamos ahora con, bueno, ya lo dije, que fue la notación. Esto es notación, y yo ya me había adelantado. Esto es notación, que es las dos notaciones que vamos a utilizar. Notación de derivadas. Bien. Notación de derivadas. Sea, esta por lo general lo llamamos que es segunda prima, que es tercera prima, sí. Esa es la forma en cómo se lee o pronuncia, y está lo que es derivada de y con respecto a x. Segunda derivada de y con respecto a x. Tercera derivada de y con respecto a x. Cuarta derivada de y con respecto, y así sucesivamente. ¿Cuántas? Es más, yo puedo colocar, no, porque yo puedo colocar a la n de y, perdón, exactamente. Tienen que estar Ahí. así representados. Si no, tuvo mal, o se equivocó la profesora al momento de colocar el problema, o se equivocó también al momento de tipear el libro. Pero hay algunos libros que pueden cometerlo. Pero esas son las dos formas como vamos a trabajar. Bien. Bueno, está también lo que es la notación de derivada por punto, que esa es más utilizada en ingeniería, que es, por ejemplo, a ver, pero eso no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, que dice derivada de S con respecto a la derivada del tiempo. Entonces, por lo general, esto lo ubican así, y están en algunas bibliografías.
pero esa no la vamos a No, utilizar. no, no se va a ver. No la vamos a utilizar. Y también están los famosos, lo que se llaman subíndices, UXX, YXX. Sí, sí. Ese es otro tipo de nomenclatura. Pero las dos que vamos a utilizar son estas dos. O sea, sí, lo que una que ya está haciendo, buscando, creo que este pasado se debe seguir visto. Bueno, para que sepa que es otra forma de notación de derivar, pero esto ya se utiliza más que todo para cuando son cuestiones físicas, sí, de todo tipo, pero entonces utilizan ese tipo de nomenclatura. Bien, listo por acá. Vamos a ver entonces lo que corresponde a la forma diferencial. Bueno, está la formulita de la forma diferencial, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Porque a veces muchas letras. Ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a colocar aquí forma diferencial. Diferencial. Entonces, tenemos esta formulita que M, X, Y, de X, más N, X, Y, derivada de Y igualada a 0. Entonces, nosotros tenemos esta expresión, supongamos. Entonces, sería con un ejemplo. Tenemos lo que es 5X más Y. En este caso, TX más 8 X de Y igual a 0. En este caso, nosotros sabemos que tenemos esta ecuación, ¿sí? Pero nosotros sabemos que para expresar tenemos esta expresión, ¿sí? De X derivada, la derivada de Y con respecto a X. Entonces, si yo quiero llegar a la misma expresión, yo eso lo puedo dividir, ¿sí? Para llegar a eso. Entonces, supongamos que esto lo dividimos entre X. ¿Qué pasa? Entonces voy 5X más Y de X dividido entre dx más 8X de Y dividido entre dx igual a 0 dividido entre dx. ¿Esto cómo me queda? Yo inclusive aquí puedo eliminar este paréntesis. Me queda 5X más Y más 8X que multiplica a la derivada con respecto. Y eso es 0. ¿Sí? Sí, ya queda. Y así quedaría. ¿Bien? Entonces, Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero con esta ecuación? Realizar la forma diferencial. ¿Sí? ¿qué sería así? ¿Así está la forma diferencial? No. Tengo que transformar. Ver cómo me queda. Puede ser así o puede ser así. Claro. Pero el mismo problema de dependiendo del enunciado lo va diciendo. Bien. De por sí, una ecuación diferencial, y es lo que vamos a colocar aquí, está aquí. De todas maneras, esto queda grabado contigo. Sí, sí. A ver. Si voy, como quien dice, muy rápido. No, Vamos a colocar aquí. Una ecuación diferencial
ecuación diferencial de N orden es lineal. Ya entramos a lo que es cuando son ecuaciones lineales. ¿Cuándo? Entonces tenemos la siguiente forma. Entonces, ese es A a la I de X y elevado a la I más A N a la I de X de Y N a la I más punto suspensivo más A1 de X, en este caso Y', ¿sí? Más A0, que sería en este caso el término independiente, el famoso término independiente, que cuando lo vemos nosotros en un polinomio es igual. Ok. Entonces hay tres condiciones para identificar directamente una ecuación diferencial que sea lineal. Entonces, voy con la número 1. Número 1. Dice, la variable dependiente. La dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. De primer grado. ¿Sí? Y ya vimos cómo se halla de primer grado. ¿Sí? Número 2. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de una variable independiente. ¿Y quién es la variable independiente? X. ¿Sí? Ok. Ahí cómo sería, en este caso. Lo del primer orden ya lo conocemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería aquí los coeficientes? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí 6x', ¿sí? O 8x al cuadrado de y de x. O 8x más 3x. Entonces, ¿qué dice? Los coeficientes de la variable dependiente, en este caso, el coeficiente, y sus derivadas dependen de la variable independiente. O sea, en este caso, el 6 hace acompañamiento a X. Aquí en este caso, ¿cómo sería? El 8 hace acompañamiento de X al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la derivada de Y con respecto a X. Y aquí en este caso sería 8X ¿sí? Aquí cómo quedaría.
8 en este caso 3 hace acompañamiento a X. Por supuesto, Y', que Y' es lo mismo que yo diga derivada de Y. Perfecto. Bien. Y hablaríamos de una tercera, y aquí combinaríamos lo que es una tercera regla o punto o aspecto que vamos a tomar en cuenta para que sea lineal, es la linealidad. La linealidad solo se exige para la variable dependiente. Y sus derivadas. Bien, entonces en este caso serían estas tres reglas o el ABC que yo debo tomar en cuenta para ecuaciones diferenciales para que sean lineales. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas, dudas? Las aclaramos directamente por el foro de dudas o si no por mensaje libre. ¿Ok? Bien, esto es todo por el día de hoy y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.